Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar esta semana con nuestra asignatura de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ecuaciones diferenciales, para recordar un poquito, una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene a la variable, a la función desconocida, ¿no? Obviamente puede ser, y sus derivadas. Obviamente existen ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior. Nosotros estamos estudiando las ecuaciones de primer orden. La anterior semana, el miércoles concretamente, hoy es lunes, habíamos resuelto una ecuación o transformado, habíamos reducido una ecuación a una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Y habíamos dejado a ustedes para que puedan resolver esta. Bien, vamos a plantearnos ahora un problemita interesante, consultando siempre este texto del Makarenko, Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias es el título. Ya he perdido la memoria de qué ejercicio sería. Parece que este era el 3. Ah, no, el 2. Bien, ahora entonces este tendría que ser el 3. Bien, veamos. Ese problema dice, a ver, resolver 4 xy cuadrado diferencial de x más paréntesis 3x cuadrado y menos 1 por diferencial de y igual a 0. Está claro que esta ecuación tal como está no es homogénea, puesto de que la suma de los exponentes no son iguales. 1 más 2, 3, aquí tengo 2 más 1, 3, pero acá no hay, ¿no? Por tanto, tal como está presentada, este problema no es una ecuación diferencial homogénea. Pero bien, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es algunas operaciones para convertir a esta en homogénea, ¿no? Es reducirla a homogénea. En estos casos se recomienda este cambio de variable, sea z igual a, y igual a z a la alfa, donde alfa es una constante a determinar. Alfa, constante a determinar. Veamos. Constante a determinar. La diferencial será alfa z a la alfa menos 1 por diferencial de z. Estamos diferenciando, ¿no? O derivando respecto de x. Reemplazando en 1, vale decir en la ecuación diferencial, ¿no? Que nos han planteado. Tendríamos 4 veces x por y al cuadrado. Y vale z al alfa, entonces será por z a la 2 veces alfa por diferencial de x. Más 3x cuadrado por y, pero y vale z a la alfa menos 1 por diferencial de y, que vale alfa z a la alfa menos 1 por diferencial de z igual a 0. Continuamos haciendo operaciones. 4 veces x por z a la 2 veces alfa por diferencial de x. Esta alfa lo voy a llevar delante del paréntesis para mayor comodidad. Entonces tendríamos 3x cuadrado por z a la alfa por
z a la alfa menos 1 menos z a la alfa menos 1 que multiplica este 1. Todo ello por diferencial de z. Debemos determinar alfa de tal manera que ese valor para el que valga alfa se convierta esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo se hace eso? Sumemos los exponentes, ¿no? Los exponentes tienen que ser iguales. Acá el exponente en este primer término es, pongamos igualando exponentes, tendríamos 1 más 2 veces alfa debe ser igual a la suma de estos exponentes. 2 alfa más alfa menos 1, y también debería ser igual a este otro exponente, que es igual a alfa menos 1. O sea, debemos hallar de esto un alfa, ¿no? Veamos a ver acá, 1 más 2 veces alfa igual 2 menos 1, 1, alfa más alfa, 2 veces alfa, igual a alfa menos 1. ¿Vamos bien? Estos dos términos son iguales. Entonces hallamos el valor de alfa de estos dos últimos términos. Está claro que si este alfa viene al primer miembro, sería menos alfa, más 2 alfa, alfa. Este 1 pasa al segundo, menos 1, menos 1, menos 2. Vale decir, alfa vale menos 2. Para este valor de alfa, con toda seguridad, la ecuación diferencial 1 tiene que ser una ecuación diferencial homogénea. A esta ecuación la vamos a denominar segunda ecuación para representar o para reemplazar el valor de alfa. Veamos entonces, reemplazando en 2, tendríamos 4 veces x por z. Alfa vale menos 2. Menos 2 por 2, menos 4 por diferencial de x. Alfa vale menos 2. Menos 2, paréntesis, 3x. Menos 2. Z a la menos 2. Por z a la menos 2 menos 1, z a la menos 3. Menos z a la menos 2 menos 1 menos 3 por diferencial de z igual a 0. Fíjense, nuestra ecuación se ha convertido en esta, ¿no? Veamos. Puedo factorizar z al cubo, porque aquí tengo z a la menos 3, z a la menos 3, y acá también, ¿no? Z a la menos 3 por z a la menos 1. Entonces, lo que vamos a factorizar es factorizando z a la menos 3 y eliminando este 2. Se divide entre 2 y se elimina. Vale decir, aquí me va a quedar 2 y aquí me va a quedar 1. Entonces factorizo z a la menos 3. Z a la menos 3 resulta ahora nuestra ecuación de la siguiente forma. A la menos 1 diferencial de x menos, estoy factorizando z a la menos 3, z a la menos 3. Y me va a quedar paréntesis 3x por z a la menos 2 menos 1. Todo ello por, todo ello por diferencial de z. Ahí está. Este z a la menos 3 pasa al otro término, convierte en 0. Obtenemos lo siguiente. X sobre z por diferencial de x.
Ojo aquí, pero nos está faltando el 2, ¿no? Este 2. Menos paréntesis 3x z a la menos 2 menos 1 por diferencial de z igual a 0. Ahí está. Sigamos. Se pone interesante este problemita. 2 veces x sobre z diferencial de x menos. Este z a la menos 2 puede venir al denominador. Y tendríamos 3x sobre z al cuadrado menos 1 por diferencial de z igual a 0. Si todo esto multiplico por z cuadrado, tendría 2x por z cuadrado, con este z desaparece y me queda 2 veces x z diferencial de x. Si multiplico por z cuadrado me queda 3 veces x por z cuadrado desaparece menos z cuadrado por 1 z. Cuadrado. Pero aquí alguito nos está fallando. No hemos copiado bien. Esta creo que era cuadrado. Repasemos a ver, jóvenes. Evidentemente aquí es 3x cuadrado, 3x cuadrado. Al reemplazar en esa, acá nos hemos comido un cuadrado. Lo propio acá. Y obviamente acá tiene que continuar. De tal suerte que me queda algo así. Decía, estamos multiplicando esta. Multiplicando por z cuadrado. Desaparece este z y me queda un solo z en el numerador. Al multiplicar por z cuadrado desaparece este z cuadrado y menos 1 por z cuadrado, z cuadrado. Está clarito que esta es una ecuación diferencial homogénea. Esta es una función homogénea de grado 2 y lo propio. O si gustan, también podemos expresar de esta forma. También podemos colocar. Nuestra ecuación será menos 2 veces x por z sobre 3x cuadrado menos z cuadrado. Y esta, como ven, esta es una función homogénea de grado 0, que también se puede expresar, para eliminar este menos, como z cuadrado menos 3x cuadrado. Fíjense, esta es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Homogénea de grado 0. ¿No? Y ya conocen ustedes la forma de resolver esta ecuación, ¿no? Podemos hacer algo, sea z igual a u por x, de tal suerte que z' será igual a u más x por u', ¿no? Estamos derivando como producto. Reemplazando tendríamos, esta será derivada de z respecto de x, u más x por u' igual a 2 veces x por z por u por x sobre z cuadrado, eso es u cuadrado x cuadrado menos 3x cuadrado. Continuamos. Vamos continuando. Entonces me queda u más x por u' igual. Aquí factorizo en el denominador y en el numerador x cuadrado. Y me quedaría 2 veces u. Y en el denominador me quedará x cuadrado, paréntesis, u cuadrado menos 3. Fíjense, se elimina el cuadrado y me queda 2 veces u sobre u cuadrado menos 3. Sigamos haciendo las operaciones. Esta u pasa al segundo término para ver qué obtengo. Con menos u
saco común denominador, tendría 2 veces u menos u al cubo, menos con menos más 3 veces u, ¿no? ¿Está bien? Vale decir que tendría menos u al cubo más 5 veces u sobre u cuadrado menos 3. Separando variables, al separar variables tendríamos u cuadrado menos 3 va al numerador y acá u cubo menos 5 veces u, diferencial de u. Este signo menos estoy factorizando en el numerador, entonces este se convierte en más y este en menos, ¿no? Entonces menos, y acá me queda diferencial de x sobre x, ¿no? Aquí tendríamos u cuadrado menos 3, a ver, sobre, en el denominador factorizo u y tendría u cuadrado menos 5 por diferencial de u igual a menos diferencial de x sobre x. Fíjense, aquí habría que descomponer, ¿no?, en fracciones parciales. Eso está clarito ya. Ya hicimos anteriormente un problema como este. Sería así, ¿no? Menos 3, u paréntesis, u menos raíz de 5 por u más raíz de 5. Diferencial de u igual a menos diferencial de x sobre x. Entonces, descomponiendo en fracciones parciales ya se puede expresar en unas integrales mucho más sencillas, ¿no? Descomponiendo en fracciones parciales, ¿no?, tendríamos, a ver, que u cuadrado menos 3 sobre u, paréntesis, u menos raíz de 5, paréntesis, u más raíz de 5. Esto sería igual a sobre u más b sobre u menos raíz de 5 más c sobre u más raíz de 5. Entonces hay que descomponer, ¿no?, en fracciones parciales. Nosotros vamos a dejarlo acá para que ustedes puedan descomponer en fracciones parciales, porque ya hicimos un problema exactamente igual, ¿no? En vez de raíz de menos 5 era menos 1, en vez de raíz de 5 era más 1, ¿no? Y se encuentran las constantes a, b y c, y posteriormente ya pasaría, ¿no?, se pasaría a integrar. Se reemplazan aquí las constantes y el resto ya es fácil, ¿no? La idea en este problema, han visto, era hacer este cambio de variable. Sea y igual a z a la alfa, ¿no? Diferencial de y, alfa por z al alfa menos 1, donde alfa es una constante a determinar. Para ello lo que hacemos es reemplazar y reemplazar diferencial de y. Llegamos a una expresión de esta forma. Esta ecuación 2 va a ser una ecuación diferencial exacta, homogénea, si y solo si los exponentes de cada uno de sus términos sean iguales. Vale decir, aquí 1 más 2 alfa debe ser igual a 2 más alfa menos 1. Debe ser igual a alfa menos 1. Todito debe ser igual. Y como ven, estas dos es la misma ecuación, pero entre estas dos últimas
podemos hallar el valor de alfa y hemos hecho así, obteniendo alfa igual a menos 2. Con alfa igual a menos 2 reemplazamos acá, alfa igual a menos 2, etc. Diferencial de y. Se hace todas las operaciones algebraicas que corresponden en forma muy concentrada, evitando siempre los errores. Se ha reemplazado. Aquí teníamos y a la alfa, perdón, al cuadrado. Pero como alfa vale z a la menos 2 elevado al cuadrado sería, se suman los exponentes, ¿no? Menos 2 menos 2 menos 4. Acá, lo propio, ¿no? Menos 2 menos 1 menos 3. Y ese menos 3 multiplica cada uno de estos términos, ¿no? Teniendo, factorizamos y vamos haciendo las operaciones hasta llegar a una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Porque esta es una función homogénea de grado 0. En este caso la ecuación diferencial también es homogénea, pero de grado, del mismo grado, ¿no? Tanto m como n. Muy bien. Haciendo el cambio que corresponde para las funciones homogéneas, hemos llegado a una expresión, ya a una ecuación donde se han separado las variables. Y como ven ustedes, para poder integrar debemos descomponer en fracciones parciales, ¿no? Este es un trabajito que yo voy a dejarles a ustedes a manera de practicar. Ya hemos hecho, insisto, en un anterior problema, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a dejar aquí la parte de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a pasar inmediatamente a las ecuaciones diferenciales, en este caso, lineales, ¿ya? Bien, jóvenes, continuamos con nuestras ecuaciones, ¿no? Vamos a ver ahora las ecuaciones diferenciales lineales, ¿ya? Pongamos aquí ecuaciones diferenciales lineales y de Bernoulli. Bien. ¿Cuándo se dice que una ecuación diferencial es lineal? Y posteriormente vamos a ver cuándo se dice que una ecuación diferencial es de Bernoulli. Se dice que una ecuación diferencial es lineal cuando es lineal respecto a la función desconocida y su derivada, ¿ya? Entonces, una ecuación diferencial lineal es cuando la ecuación es lineal respecto a la función desconocida y su derivada. Se supone que la ecuación lineal es pues ecuación lineal de primer orden, ¿no? Si gustan especificamos eso, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de primer orden es cuando la ecuación es lineal respecto a la función desconocida y su derivada. Esta, por ejemplo, es una función desconocida respecto a la... Porque aquí tiene de exponente 1, ¿no? Con prima es también. Se representa, veamos, y' más q o p más p,
igual a 0. O también se puede representar, ¿no? Y' más P por Y más Q igual a 0. Son nomenclaturas. Hay algunos textos que utilizan en vez de P y M o y Q, E, N, M, ¿no? En ambos casos, Q, por ejemplo, es una función de X o una constante. Lo propio con P, es una función de X o constante, ¿no? Ahora, de lo que se trata es de resolver esta ecuación lineal de primer orden. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en que es ecuación diferencial lineal de primer orden? Ecuación diferencial lineal de primer orden. Porque en la segunda parte de la asignatura vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Ya? Vamos a estudiar ahí esas ecuaciones. Entonces es bueno ir ya asimilando de que hay de primer orden y de orden superior. Para evaluar, para integrar esta ecuación, suponemos que la solución tiene la forma y igual a u por b, donde u es función de x y b también es función de x. O sea, ambas son funciones de x. Son funciones, obviamente, a determinar. Son funciones a determinar. Entonces, las operaciones que hagamos a partir de este momento van a estar orientadas a determinar, ¿no? Las funciones u y b, ¿ya? Para ello lo que hacemos es lo siguiente. Como dijimos que y vale u por b, yo voy a hallar la derivada. Vale decir y'. Derivando como producto tendré u por b' más b por u'. Tomando en cuenta que y' es la derivada de y respecto de x, ¿no? Estamos haciendo uso de la nomenclatura de Newton. Y la otra con la que se utiliza d es la nomenclatura de Leibniz. Reemplazando, veamos, al reemplazar tendríamos y', u por b' más b por u'. Estamos reemplazando en la ecuación asterisco. A esta llamemos ecuación asterisco, ¿ya? Vamos a reemplazar en esta ecuación lineal. Nos pongamos reemplazando en la ecuación asterisco. Tendríamos y' igual, o perdón, más, en este caso más p también es una función de x, dijimos, por y, pero y vale u por b, más q, función de x igual a 0. Aquí yo puedo factorizar u o puedo factorizar b, cualquiera, ¿ya? Factorizando u, ¿qué es lo que obtengo? U, paréntesis, b' más p por b. Este término y este término nomás contienen u y el resto no contiene. Más b por u' más q igual a 0. Fíjense, esto hemos hecho por conveniencia.
aunque podríamos haber factorizado b, nos daba una ecuación similar. Porque fíjense, a partir de esta ecuación, si nosotros hacemos que valga 0 el término entre paréntesis, vamos a poder hallar la función b. Y obteniendo ya la función b, tomando en cuenta que este paréntesis vale 0, reemplazo aquí esa función b y podría hallar la función u. Con lo que tendría ambas funciones, vale decir, la función u y la función b. Al expresarlas como producto de ambas, habríamos resuelto la ecuación diferencial lineal. Vayamos entonces con lo que se ha dicho. Sea b' más p por b igual a 0. De aquí está claro que b' es igual a menos p por b. Separando variables, porque no olvidemos tanto que p como b son funciones de x. Tendría diferencial de b sobre b igual a menos diferencial de p, diferencial de x sobre p. Diferencial de x sobre p. Ahí está. Integrando, tendríamos logaritmo natural de b igual a menos diferencial de x sobre p. Aquí no olvido siempre que p es otra función de x, por tanto no puedo integrar, ¿no? Directamente porque no sé. Más la constante de integración. ¿Puedo o no poner? Ya vamos a ver que posteriormente esta c se elimina, ¿no? Podemos llamar, a ver, c sub 1 para ver posteriormente. ¿A qué es igual b? Despejando b, esto es igual a e a la menos diferencial de x sobre p más c sub 1. Esto es igual a e a la c sub 1 por e a la menos diferencial de x sobre p. Y acá e es una constante, el número natural, la base de los logaritmos naturales, número e, 2.71, etc. Está elevado a una constante. Esto me va a dar una constante c por e a la menos diferencial de x sobre p. Entonces, la función b será igual a la constante c e a la menos diferencial de x sobre p. Insisto, puede o no estar esta constante c, ¿no? En este caso, ya posteriormente hay que mantener la constante de integración. Este entonces es el valor de la función b de x. Bien, una vez hallada entonces la función b, nos corresponde hallar la función u. Y para ello lo que vamos a hacer es reemplazar esta función b en la ecuación diferencial 1, ¿no? Vale decir en esta. Pongamos, reemplazando b en 1 y tomando en cuenta que el término entre paréntesis en la ecuación 1 vale decir b' más p por b vale 0, ¿no? Tendremos b por u' más q igual a 0. En este caso es c por e a la menos diferencial de x sobre p por u' más q igual a 0. De aquí tengo que c por e a la menos la integral diferencial de x sobre p por u' es igual a menos q. Fíjense, el exponente acá de e es negativo. Para pasar al segundo miembro va a pasar como positivo.
Y tendríamos U' igual a 1 sobre C menos Q por E a diferencial de X sobre P. Este signo menos se ha convertido en más, ¿no? Porque aquí estaría en el denominador y del denominador sube al numerador, al segundo miembro. De acá es fácil despejar. Diferencial de U será menos 1 sobre C. Por esta operación, ¿no?, de escribir menos 1 sobre C, en el primer caso no era necesario poner esa C, porque después, como van a ver ustedes, se va a simplificar. Por Q, por E, diferencial de X sobre P, por diferencial de X. Y esto habría que integrar. Integrando, tendríamos U igual a menos 1 sobre C, la integral de Q por E a la diferencial de X sobre P por diferencial de X más la constante de integración C sub 0. Y este sería la función U. Finalmente, como habíamos dicho al principio, que vamos a suponer que la función es el producto de dos funciones U y B a determinar, reemplazando, tendríamos que Y es igual a U o por B. B pongamos primero. C por E a la menos diferencial de X sobre P por U. Y U vale menos 1 sobre C, la integral de Q por E elevada a la diferencial de X sobre P por diferencial de X más C sub 0. Ahí está. Hacemos las operaciones. O también tendríamos, fíjense, Y igual. Esta C con esta C se eliminan porque es la misma, ¿no? Entonces tendría acá C sub 0 por E, primero voy a colocar C sub 0 por E a la menos diferencial de X sobre P menos E a la menos diferencial de X sobre P por la integral de Q por E a la diferencial de X sobre P por diferencial de X. Esta C multiplicaría esta C sub 0, ¿no? Por tanto, nos daría otra constante de integración. No, aquí, ¿no? Esta tendría que ser otra constante de integración. Pongamos con C sub 0 ya achurado, ¿no? El redondito. Para diferenciar un poco de esto. Esto por esto, estamos poniendo al principio, menos esto. Con esta se elimina, menos me queda esta integral por este otro. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial lineal, ¿no? Esa sería. Antes de entrar a resolver algún problemita, veamos en forma muy rápida ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli es similar a la ecuación lineal. Digamos, tiene la forma Y'
y' igual o más P por Y más Q por Y a la N igual a 0. Antes esta Y a la N era 0, ¿no? Ahora tenemos esta, nuestra ecuación que lo estamos llamando de Bernoulli, ¿no? También se puede expresar de diferente manera, ¿no? La ecuación de Bernoulli. En realidad, en ecuaciones diferenciales siempre es posible, ¿no?, expresar de diferentes formas las ecuaciones. No tenemos que hacernos mucho problema. Lo importante es conocer, como en toda la matemática, en una forma mucho más concreta, digamos, ¿no? Fíjense esto. Y' más P por Y igual a QY a la N. También es posible expresar de esta forma la ecuación diferencial de Bernoulli. Para poder resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli, lo que hacemos es, fíjense, para integrar, yo voy a dividir entre Y a la N. Entonces tendría sobre Y a la N más P por Y sobre Y a la N igual a Q por Y a la N sobre Y a la N. Eso es lo que tendría al dividir toda la ecuación en Y a la N. Pero ven ustedes que también se puede expresar como Y a la menos N por Y' para diferenciar, más P por Y a la 1 menos N, porque esta Y a la N sube, ¿no?, al numerador. Y en este caso desaparece Y a la N y me queda únicamente Q. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Sea Z igual a Y a la 1 menos N. De tal suerte que Z' es igual a 1 menos N por Y. Si hago menos 1, desaparece este 1 y me queda a la menos N por Y'. Listo. O también me quedará que Y a la menos N por Y' será igual a Z' sobre 1 menos N. Reemplazando en esta ecuación que llamémoslo 1 o asterisco, reemplazando en la ecuación asterisco, tendríamos Y a la menos N por Y', ¿vale? Z' sobre 1 menos N más P por Y a la 1 menos N, que vale Z, igual a Q. En ambos casos, P es función de X, lo propio que Q también es función de X, ¿no?, como en el anterior caso. Si multiplico por 1 menos N, tendría Z' más 1 menos N por P por Z igual a Q por 1 menos N, o 1 menos N por Q, ¿no es cierto? Y esta sería una ecuación diferencial lineal, ¿no?, cuya resolución hemos visto anteriormente, ¿no?, cómo se hace. ¿Listo? Esa sería la ecuación diferencial lineal. Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar la parte teórica aquí para la siguiente clase hacer algunos ejemplitos.
No sin antes repasar muy rápido todo lo que hemos visto respecto a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se puede expresar como esta o como esta, ¿no? Preferible, para no estar trabajando, como estamos trabajando con ecuaciones en términos generales, no estar trabajando con el menos, con el más, etc. Lo que yo hago es dividir entre y a la n. Obtengo esto. Luego y a la n es y a la menos 1, a la menos n. Acá también sube, me quedaría a la 1 menos n. Y finalmente acá se elimina, ¿no? Cuya no tendría. Aquí en esta ecuación asterisco hago este cambio de variable. Y z igual a y a la 1 menos n. Hallo su derivada. Luego reemplazo en la ecuación asterisco. Obtengo esta expresión. Multiplico por 1 menos n y finalmente la ecuación de Bernoulli transformada en una ecuación diferencial lineal. Es ecuación diferencial lineal, ¿no? De primer orden. ¿No? Para diferenciar. Ahí está, ¿no? Vamos a quedar aquí, insisto, y el día miércoles vamos a resolver los problemitas. Mi sugerencia sería que ustedes vayan repasando, ¿no? Toda esta parte teórica. Hasta la siguiente clase, jóvenes.